la idea de esta charla es esta idea de anticipar la tormenta para investigar en la nube, así como escena, como escena para pensar en ella, y bueno, los desafíos que esto implica a nosotros, especialmente nosotros los abogados, los que estamos en la función pública, los desafíos que implica pensar en la nube, pensar en la prueba en la nube. Recién me decían que esto es un poco más amplio que solo penal, así que voy a intentar de ser un poco más amplio que solo penal para dar algunas ideas, algunas nociones que le puedan servir a todos. Bueno, la primera pregunta cuando hablamos de esto es qué es la nube, ¿no? Hay como una idea así muy genérica, este chiste que está acá es un chiste que en el fondo nosotros todos imaginamos la nube así, digamos, ¿no? Obviamente sabemos que esto es una gráfica que no es cierta, pero sí como una especie de lugar que está ahí, en donde nosotros ponemos cosas, ¿no? Ponemos archivos, ponemos fotos, ponemos videos, ¿no? Y esa manera de pensar tiene que ver mucho con nuestra tradición, con nuestra cultura y también con el mundo en que vivimos, digamos, ¿no? Y con el mundo, estoy hablando de los operadores del derecho, ¿no? Con el mundo en que los operadores del derecho viven y cómo funcionan en su trabajo diario, ¿no? Por ejemplo, es otro chiste, es un chiste muy geek, muy informático. Seguramente muchos de ustedes, o mejor dicho, todos van a entender perfectamente que esto es un chiste, quizás no lleguemos a entender exactamente qué es lo que quiere decir con esa frase de servidor de GNU Linux en su mayoría, y eso también es un tema para preguntarnos, ¿no? ¿Qué quiere decir esto de servidores GNU Linux en su mayoría? ¿Qué es la nube, no? Tenemos esa idea como esotérica, ¿no? De un lugar que está ahí, no tenemos ni idea y anda, pero sí está ahí, es la nube, etcétera, ¿no? Y es bueno preguntarse qué es exactamente la nube, porque la verdad que la nube es una cosa muy concreta, muy física, si se quiere. Acá, por ejemplo, pueden ver la nube de Google, la plataforma de nube de Google. Como se fijan, todos esos lugares que están referenciados son lugares donde están estos servidores concretos que implican la nube, ¿no? Es decir, al final toda la informática tiene un tramo, un aspecto físico, ¿no? Lo que los informáticos llaman el hardware, ¿no? Y bueno, la nube de Google es esta, la nube de Facebook es una nube que está en California, en Palo Alto, está en Dublín, en Irlanda, está, si mal no recuerdo, en algún lugar de Islandia. Son lo que ellos llaman granjas de servidores, con obviamente una potencia gigantesca y una capacidad, para guardar datos inimaginables, ¿no? Pero tiene un lugar físico, ¿no? Y esto es un dato que nos importa saberlo, pero no digamos, porque tenga una relevancia jurídica importante, sino porque es un dato que nos pone un montón de dudas. ¿Dónde está la información? ¿Dónde está un perfil de Facebook? Si uno le pregunta a algún técnico de Facebook, ¿dónde está mi perfil? Te va a decir, ni idea, o depende de qué hora del día, depende de qué parte del perfil. Está repartido en algún, si podemos usar esta cosa física, está repartido en un montón de lugares, ¿no? Entonces, la idea es tratar un poco rápidamente estos dos temas que tienen que ver con la adquisición de pruebas en la nube. ¿Qué criterios, qué tenemos que pensar cuando tenemos que adquirir prueba en la nube, ¿no? Como les digo, este es un ejercicio mucho más, si se quiere, teórico, porque, bueno, la virtualidad nos obligó a esto, ¿no? Entonces, estos son los dos temas. Jurisdicción y prueba en la nube,
o digital, jurisdicción de prueba digital, me corrijo, y medios probatorios digitales. Estos son los dos tramos, voy a hacer el primer tramo, cortamos y seguimos. Este primer tramo, me gusta compararlo o me gusta llevarlo a esta metáfora, ¿no? La prueba en la nube o por qué el telégrafo no puede solucionar los problemas del cloud computing, ¿no? Parece una cosa bastante extraña relacionar el telégrafo con la nube de Google o la nube de Apple. Apagar el teléfono, pero creo que la escena del telégrafo o algunas escenas del telégrafo que les voy a contar ahora ilustran bastante bien cómo estamos mirando el tema, ¿no? Y cómo tenemos que cambiar ese foco de la mirada sobre el tema. Porque estamos acostumbrados al mundo físico, ¿no? Y estamos acostumbrados a ver todo físicamente. Entonces vamos a partir de esta primera idea, de esta primera obviedad, que lo que estamos buscando cuando buscamos en la nube es buscar información, ¿no? Estamos buscando, a diferencia de la prueba física, del lugar físico, del rastro de sangre, de la bala, etcétera, acá estamos buscando algo que se llama información, ¿no? Ahora, ¿qué es la información? ¿No? La primera pregunta es ¿qué es la información? Y aquí viene la idea del telégrafo. Esta anécdota que voy a contar no es mía, esta idea del telégrafo tampoco es mía, es de un libro que se llama precisamente La información, Historia de información, de un autor norteamericano que se llama Blake, y cuenta un par de anécdotas bastante simpáticas del momento en que el telégrafo empieza a popularizarse en los Estados Unidos, ¿no? El primer cuento es una madre que su hijo había ido a trabajar lejos de su casa y la señora fue hasta la oficina de telégrafo y le entrega al telegrafista un sombrero. Le dice, mire, quiero que le mande el sombrero a mi hijo, que está lejos. Acá lo tiene, mándeselo, ¿no? Bueno, por supuesto, la mujer solo tenía una percepción de que había cosas que se podían mandar, no tenía una percepción de qué era lo que se mandaba. Y la segunda, y más particular, es un hombre que terminó un hecho policial, este autor lo recoge de los hechos policiales, que fue a una oficina de telégrafo, entrega un mensaje, en un papel, por supuesto, el telegrafista hace lo que hacían los telegrafistas con este aparatito, que es transmitir el mensaje en código Morse a la otra punta del país, y cuando termina y intenta cobrarle, el granjero, porque un granjero muy enojado le dice, no, de ninguna manera, ¿cómo me va a cobrar si el mensaje está ahí? No, es que yo ya lo transmití. No lo transmitió nada, yo lo veo, ahí está, tiene el papel ahí puesto, usted no transmitió nada, me está estafando. Realmente terminó una cuestión policial que tuvo que el hombre se volvió loco, el lugar, terminó preso, preso por esto, ¿no? ¿Qué es lo que le pasaba a este hombre? ¿Qué es lo que le pasaba a este hombre? Lo que le pasaba a este hombre es algo que estaba tan ínsito en su cultura, en su forma de vida, que no alcanzaba a distinguir lo diferente que era el mensaje del soporte, ¿no? El mensaje es una cosa, ¿no? Esto que parece una obviedad, o es una obviedad, digamos, ¿no? Que no es lo mismo el mensaje que su soporte. A este hombre, por supuesto, no había antes algo igual. Las cartas eran cartas y se llevaban como cartas. Los sombreros eran sombreros y se llevaban como sombreros, ¿no? Ese era el concepto de un mensaje que recorría espacio. Nosotros obviamente esto lo vemos como una cosa obvia, entendemos lo de los pulsos eléctricos, entendemos que esto era un impulso eléctrico que va al otro lado, pero al final también pensamos en lo físico, ¿no? Es decir, esta idea de dónde está la información, es una idea que tiene que ver con la relación entre lo físico y la información. La información no se separa del de lo físico. Por supuesto, somos más modernos y sabemos que estamos hablando de impulsos eléctricos, algo que esta persona desconocía,
pero al final pensamos que es eso, es decir, que tiene su lugar, ¿no? Que no es un vaso con agua, sino un vaso de agua, ¿no? Vieron que nosotros usamos la expresión, damos un vaso de agua, ¿no? Porque al final el agua para tomar no puede desprenderse de su recipiente, digamos, ¿no? Este es el mismo concepto con el que estamos viendo la prueba digital. La prueba digital es un algo eléctrico, de bits, ceros y unos, como quieren decirle, pero es un algo que está en algún lugar, ¿no? Esa es la idea. La información está en algún lugar. Ahora, ese concepto es un concepto que tiene que ver con el mundo de lo físico, con el mundo de los átomos, no con el mundo de las bits. La información en el mundo de lo digital no tiene un arraigo físico. Y piénsenlo en una cosa muy evidente y muy obvia que todos conocemos. Cuando yo copio un archivo, copiar, pegar, ¿no? Un archivo de mi computadora, yo no estoy haciendo una copia en el sentido de hacer algo igual al lado. Sino lo que hago yo es, digamos, la expresión más clara sería clonarlo. Es decir, lo que hago es duplicar ese archivo, hacerlo reproducirse y es exactamente el mismo. No hay una diferencia, salvo que yo haga alguna cosa, no hay una diferencia entre una cosa y la otra. Entonces, la pregunta de dónde está la información es una pregunta que está desfasada de este mundo de lo digital. ¿Y por qué me interesa esto? ¿Por qué nos interesa esto? Porque tiene que ver con la jurisdicción. Porque cuando vamos a buscar una prueba, y esa prueba está en Facebook, lo único que se ve de Facebook y que no está acá. Después todo lo demás es como Facebook, ¿no? Una especie de entelequia extraña. ¿Qué es lo que ocurre? Viene el juez, venimos nosotros como jueces, viene el juez y somos fiscales, y me dice, bueno, pero ¿dónde está? ¿Tengo que hacer el exhorto? Dígame, ¿dónde está? Vamos a pedir información, perfecto. ¿Dónde está? Lo hago el exhorto, encantado, estoy de acuerdo, no tengo ningún problema en pedir esa prueba, pero bueno, ¿a dónde dirijo el exhorto? ¿No? Es decir, utilizamos las categorías del telégrafo, las categorías del correo postal para la información. Y claro, si yo soy investigador, digo, ¿dónde está? No tengo ni idea. Sé dónde está el señor que lo gestiona, Facebook. Más o menos, por encima están en dos lugares, pero bueno. Puedo aproximarme al lugar donde se gestiona esta información. Pero ¿dónde está la información? ¿No? Entonces, claro, lo que ocurre es que empezamos a usar estas categorías, que son categorías, digamos, en términos de derecho de prueba o de procesal digital bastante comunes, están en las convenciones internacionales, ¿no? En el Reglamento Europeo de Protección de Datos Personales, no sé, cualquiera de las convenciones en Budapest, etcétera, todas están. Empezamos a usar categorías de el lugar del acceso a la información, el domicilio de la información, el lugar de alojamiento de la información, el domicilio del propietario de la información. Es decir, fíjense, estos conceptos son conceptos que intentan limpiar el dato con lo físico, ¿no? Yo tengo que tener un lugar, porque ese lugar es donde donde está la información físicamente, y donde eventualmente tengo que ver si tengo jurisdicción, si puedo hacer algo como juez, como fiscal, como investigador, y si no, tengo que pedírselo a quien sí tenga jurisdicción en ese lugar, ¿no? Estamos pensando como el telégrafo, como el señor del telégrafo, ¿no? El mensaje está ahí, y si no está ahí, no está en ningún lado, ¿no? Entonces, esta mirada es una mirada que genera una mirada que genera todos los problemas que vemos en torno a la dificultad del acceso a la prueba digital, la colaboración internacional, etcétera, etcétera. Una idea que está fundada en un universo que, voy a ponerlo así extremo, no es tan así, pero que ya no existe más, ¿no? El universo de lo físico en lo digital no existe más, ¿no? Como les dije, sí existe. Entonces, ¿dónde está la información? Porque al final yo tengo que conseguir esa información. Bueno, la pregunta es equivocada. Yo no tengo que
no tengo que determinar dónde está la información. Ese dónde no existe, o es tan volátil que si nos pondríamos muy estrictos, tendríamos que estar corriendo la información por todo el mundo. Volvamos al ejemplo de Facebook. Tengo que ir con mi exhorto a Dublin. ¿La tiene acá? No, ¿sabe qué? A las 6 de la tarde migra a Palo Alto, porque el tema de la diferencia horaria, y es de día, acá de noche, así que vaya para Palo Alto, ¿no? Es decir, tendremos que estar corriendo la información, si no usáramos estas falacias del domicilio, la gestión, etc. Para ponerle un buen marco jurídico a esto, la pregunta tendría que ser esta otra. ¿Cómo está la información? ¿En qué situación está esa información? ¿No? Esto corre un montón el eje de la cuestión. Ya no entramos en la cuestión de jurisdicción, entramos en otra cuestión, ¿no? Entonces, las preguntas serían otras. ¿Cómo está esta información? ¿Está encriptada? ¿Está en un servidor de una empresa en particular? ¿Está en una nube? ¿Estas nubes universales? ¿Está en Google? ¿Tiene contraseña? ¿Tiene otra seguridad? ¿Desde qué dispositivo se accede? ¿No? Es un lugar, es una información que yo tengo que acceder, porque es una red social, accedo directamente del teléfono. Tengo que hacer una conexión VPN, porque quizás muchos estemos trabajando así, con una conexión VPN que yo accedo a mi servidor. Yo estoy acá en la provincia, yo estoy en la provincia de Buenos Aires, mi servidor del trabajo está en la capital, yo trabajo en la capital. Es decir, ¿cuál es la situación de la información? Y eso me corre un montón el foco de cómo obtener la información, porque ya no es una cuestión de soberanía, porque la jurisdicción al final es una cuestión de soberanía. ¿Qué juez tiene poder sobre qué territorio? ¿Qué juez tiene poder sobre qué territorio? Entonces la cuestión es una cuestión que tiene que ver más con privacidad, con algunas cosas más, pero pongamos como privacidad. Es decir, ¿qué niveles de injerencia necesito o tengo que hacer para conseguir esa información? Y en función de ese nivel de injerencia, ¿qué exigencias procesales o exigencias constitucionales, por decirlo de alguna manera, tengo? Entonces, ya no es a qué juez le tengo que pedir, es, se lo tengo que pedir a un juez y se me abren un montón de otras cuestiones, ¿no? Es decir, necesito una orden judicial, necesito que sea fundada, necesito que sea una orden de presentación o de intimación a un tercero, es decir, cambia la cuestión. O no, o puedo acceder yo directamente, accedo desde el dispositivo de la persona, puedo acceder desde el dispositivo de la persona, necesito su consentimiento. ¿Entienden? Ya la cuestión cambia. La información no está en ningún lugar porque es infinitamente replicable, no, me corrijo, clonable en el sentido que dijimos al principio. Es decir, el perfil de Facebook que yo veo en el teléfono, del imputado en el teléfono, de la contraparte de quien sea, es el perfil de Facebook, no es el que está en el servidor de Facebook. O mejor dicho, también es el que está en el servidor de Facebook. Pero no hay una diferencia. Entonces, los problemas son problemas bien de acceso, ¿no? Claro, ahí se nos viene el segundo problema, que si ya no es una cuestión de jurisdicción, si ya no es una cuestión de exhortos, ya no me sirve el capítulo de los exhortos. ¿Qué capítulo uso? ¿Cómo consigo esa información? ¿No? ¿Qué normas aplico para esa información? Y entonces, claro, la cuestión se abre a un montón de otros problemas que tienen que ver con temas ya no de soberanía, ya no de jurisdicción, sino de derechos constitucionales, de posibilidades, de autorizaciones, de intervención o no de jueces, etcétera, etcétera. Es decir, básicamente de validez. Entonces la pregunta es, ¿necesitamos normas para esto? ¿Qué normas necesitamos para esto? ¿Qué problemas se nos plantean si el problema ya no es del espacio, del lugar, ¿no? Los problemas son otros, ¿no? ¿Puedo yo obligar a la persona o mejor dicho, vuelvo a la pregunta, si la persona tácita o expresa o tácitamente me da esa información, ¿se está autoincriminando? ¿Está afectando el principio
de la no autoincriminación, si está en manos de un tercero, ¿cómo hago para pedírsela a ese tercero? ¿Basta la voluntad del tercero? ¿Necesito la voluntad del dueño de la información? ¿Qué pasa si el dueño de la información es el imputado? ¿Qué pasa si el dueño de la información no da ese consentimiento? ¿Puedo usar la fuerza pública? ¿Qué es la fuerza pública? Porque la fuerza pública, si la pensamos en términos tradicionales de un allanamiento a Facebook, no podríamos mencionarlo, pero pongamos un ejemplo más casero, un banco, para conseguir esa información. Digo, al final, dependiendo de la voluntad del dueño del banco. Porque si el dueño del banco me dice, sí, sí, usted quiere, ahí están los servidores, búsquela. Estamos perdidos. No la vamos a encontrar nunca. No vamos a entender cómo está armada esa información en el servidor del banco. Claro, ahí nosotros, la costumbre que tenemos es asumir las prácticas comunes y bueno, levanten con todo, vamos, denme todos los servidores de la empresa, del banco, ¿no? Con lo cual es un infierno para después el pobre culpable de todo esto, o la pobre víctima, mejor dicho, de todo esto, que es el perito, ¿no? Que le damos, acá tenés esto, lo secuestré en la empresa, acá, ¿no? Y le traemos un montón de discos rígidos, por ponerle un nombre, ¿no? Claro, pero esos discos nosotros no técnicos no sabemos que esos discos rígidos tienen una estructura lógica, que tiene que ver con cómo están instalados físicamente, con lo cual no es una cosa que yo puedo buscar así, si tengo algún formato propietario para leer la información, es decir, un montón de cosas. Seguimos pensando físicamente, me llevé el servidor, así que ya tengo la información, ¿no? Entonces, ¿cuál es ese uso de la fuerza pública? La persona tiene una clave, o vayamos a algo más concreto. Tiene un acceso biométrico, el dedo, el iris, el reconocimiento facial. ¿Puedo forzarlo a eso? ¿Puedo forzarlo a que ponga el dedo en su teléfono? ¿Puedo hacer uso de esa fuerza pública? En este caso, por usar las categorías procesales que conocemos todos, el imputado es un objeto de prueba y no un sujeto de prueba, como alguna teoría ha dicho. Se aplica los estándares de la Corte en Evelyn Vázquez Ferrá, por ejemplo, que era el tema de la extracción forzosa de ADN para el reconocimiento de hijos de desaparecidos a la víctima, al chico que no quería hacerlo. Es decir, ¿cuáles son esos criterios? Esto es una cuestión inexplorada, ¿no? Y al final, y mucho más técnico, ¿puedo yo usar algún tipo de craqueo judicial? ¿Puedo yo hackear, por usar la expresión más común, hackear el teléfono, hackear la computadora, hackear lo que sea para conseguir esa información? Hoy, nosotros en el CIS estamos haciendo algún experimento con eso, está costando bastante, pero por ejemplo, es posible replicar las huellas digitales con ciertos materiales, ¿no? Y algunos teléfonos los pueden dañar, ¿no? Y hacerle creer que esta es la huella digital que yo obtengo del DNI de la persona, ¿no? No tengo ningún contacto físico con ellos, ¿no? ¿Puedo hacerlo o no puedo hacerlo? ¿En dónde está esto? ¿Qué norma me lo dice? ¿Cómo llego a estas conclusiones? ¿Qué requisitos tiene? Si seguimos pensando y gestionando la cuestión como si fuera una cuestión espacial, hay que buscar la información, lo que va a ocurrir es que vamos a estar generando un montón de normas que al final no se van a aplicar. Porque eso es lo que nos ocurre. Ya era bastante complicado antes, imagínense ahora, todos ustedes tienen muchísima práctica judicial y saben que el exhorto internacional lo esquivábamos como la peste, ahora tenemos que decir como el COVID, ¿no? Había que escribir lo más lejos posible, porque era una cosa que sabíamos que era un lío, sabíamos que podía tardar 200 millones de años y no entendíamos qué nos querían, etc. Imagínense ahora. Entonces, en vez de construir estas ideas, hay que construir es otra. La información está donde yo puedo acceder a ella.
cuáles son las condiciones o los criterios para acceder a esa información. ¿Se entiende esta idea? Y es una idea que está muy, esto ahora vamos, muy, muy como dejada de lado, digamos. Si uno ve las discusiones en torno a pruebas de evidencia digital, en general, esto no es una cosa ni de Argentina, ni de Misiones, ni de Buenos Aires, sino del mundo, está pensado en esas variables. Y les pongo un ejemplo que es como paradigmático en los abogados, es como la panacea, que es el Reglamento Europeo de Protección de Datos Personales. Es un reglamento pensado en esas variables. La Convención de Budapest sobre delitos informáticos y prueba informática, asistencia informática, es una convención pensada en esas variables. La Convención de Budapest es incluso peor, porque está pensada para la época del correo electrónico. Ni se entera, obviamente, esto no es una crítica a quienes construyeron la Convención de Budapest, que es muy loable, sino, claro, eso era lo que tenían encima en ese momento, ¿no? Entonces, tenemos que reconstruir todo ese aparataje. Y la pregunta, y acá corto un rato, si quieren, abro para preguntas, es, ¿necesitamos normas? ¿Qué normas? Esa es la idea. ¿Se entendió esta primera idea, este primer concepto, esta primera interpelación que les hago a todos nosotros que somos operadores de derecho a empezar a idear estas cosas? ¿Entendió la idea? Doctor, una pregunta. Sí. Le habla Diego de la Fata, trabajo en un juzgado de instrucción 2. Hay veces con la prueba, digamos, la prueba informática, ahora, por ejemplo, nosotros tenemos dos métodos de extracción, digamos, por ejemplo, de datos de una computadora. Una es cibercrimen y la otra es la SAIC, que es la Secretaría de Apoyo a Investigaciones Complejas. Muchas veces nos recomiendan que enviemos, digamos, el soporte digital a ser analizado ante la SAIC por una cuestión de que la extracción lógica de la información es menos factible de nulidad, por así decirlo. ¿Esto es así? Sí, está bien. A ver, yo quiero ordenar un poco la idea. La idea de la recomendación de la SAIC es que hacer una extracción lógica de un dispositivo, me imagino que estamos hablando de dispositivos celulares, por la idea esta, sí, es de alguna manera más pura, por decirlo de alguna manera, que la otra. Es cierto, digamos, es como una extracción bit a bit o clonada, no es exactamente esto, pero sí es una extracción como más completa de todo, ¿no? Ahora, esto no quiere decir que la otra extracción sea inválida o sea, porque la otra extracción es una extracción más bien dirigida, ¿no? A datos, no o mejor dicho, a información y no a datos. Si ponemos, ahora vamos a entrar un poco en ese tema, si pensamos en estos criterios, que yo lo que busco es información, lo que tengo que preocuparme más es cómo la encuentro, que sea entera o no entera, o indemne o no indemne, cómo la encuentro y cómo la aseguro después, ¿no? Pero no habría una oposición de fondo. Sí es cierto que, y en este lugar comprendo la idea, de una extracción lógica al extraer todo, lo que hago es yo extraer la información que voy a necesitar, la información que no voy a necesitar, y de alguna manera poner a disposición de la contraparte todo lo que viene en el celular, en este caso, para la cuestión del principio de igualdad de armas, ¿no? Mire, esto es lo que hay, que después haga lo que quiera. Pero como más perfecta, es más perfecta la lógica, las dos son absolutamente válidas. De hecho, bueno, ahí el dispositivo que tiene la SAIC, me imagino que es el mismo que el nuestro, obviamente, es el UFED, hace las dos bajo estándares forenses y son las dos válidas, ¿no? Sí, contesté o sí.
A ver, acá veo algunos comentarios. Sí, creo que quedó claro. Hay mucho trabajo para servicios diplomáticos y luego legisladores. De eso vamos a hablar ahora. Yo tengo mi incidencia con esto. ¿Cómo se resguarda la prueba digital? Me preguntan también. Ahora vamos a hablar de eso exactamente. Y el marco legal se regiría por el derecho internacional. Están escribiendo y se me va. El marco legal se regiría por el derecho internacional privado, obvio que son de esos tiempos. Si pensamos en esta idea de la colaboración internacional para conseguir información, sí. En algunos casos esto es necesario. Pero la idea es que esto esté reducido a lo mínimo. Es decir, que la información que uno pueda acceda. No tenga que pedirla en un lugar donde está instalada la empresa. Porque Facebook está instalada en Palo Alto porque quiere. Y la información, y podría estar en cualquier otro lugar y la información estaría igual, digamos, ¿no? Es decir, estamos fijando jurisdicción por donde quieren las empresas privadas, ¿no? Yo me instalo acá y jurisdicción acá. Y las empresas privadas también hacen esto. ¿Por qué se creen que Facebook está en Dublin? Porque Dublin, en su momento, es una cuestión así más geopolítica, si se quiere, abrió un plan de inversiones y de subsidios y de reducciones impositivas y aflojamiento legislativo para las empresas tecnológicas, con lo cual para las empresas tecnológicas era, y así se le decía, el paraíso irlandés, ¿no? Un lugar donde nadie los controlaba demasiado y se mudaron allí. Pero no es porque una cuestión técnica, porque la información esté ahí, sino porque a ellos les convenía, ¿no? Si nosotros empezamos a perseguir a las empresas por el lugar donde están, lo que van a hacer es correrse. No se olviden, y hoy con el COVID lo sabemos todos, que una de esas empresas es una computadora, un teléfono que se levanta y la empresa más grande del mundo cambió de lugar, ¿no? Entonces, no nos podemos poner mucho en ese lugar. En algunas instancias más extremas, sí voy a tener que pedir esa información por exhorto, pero en general uno tendría que tratar de evitarlo. Porque además nos pasa una cosa bastante extraña. Cuando yo quiero información de determinadas características de una empresa, de una red social, por poner un ejemplo típico, la red social nos va a aplicar para ver si nos dan una información, legislación del país donde están. Por ejemplo, legislación del país donde están, interpretada por su estudio jurídico de cuál sería la exigencia de si una orden de juez, si justificación, etcétera. Es decir, quedamos no quiero poner así en un lugar muy agresivo, pero quedamos en manos de decisiones que ni siquiera son de soberanía, son de empresas, ¿no? Digo que no lo quiero poner muy agresivo porque la verdad, y esto lo digo porque me consta en el trabajo diario, que las empresas ponen mucha voluntad para ayudar. Pero estamos reemplazando soberanía por decisiones corporativas. No suena muy consistente. Existen protocolos para ejecutar observaciones sobre prueba digital que se encuentra resguardada en un expediente penal al que asistan todas las partes. Me perdí. Existen protocolos para ejecutar observaciones sobre prueba digital que se encuentra resguardada en un expediente penal al que asistan todas las partes en un proceso penal. Sí, protocolos hay un montón, digamos, ¿no? Y en general es lo que hay, buenas prácticas en protocolos. Nos tenemos que manejar con eso, porque, como bien dijeron ustedes, la legislación no dice nada al respecto, ¿no? ¿Cómo incorporo el proceso de la prueba que se realiza por medios informáticos? Ahora vamos a ir a eso, así que vamos a pasar y después, no, alguien ya entró. Hola, Ana María. Hola. Bien. Entonces, esta primera idea y esta apertura del interrogante que ahora voy a intentar dar algunos criterios que tienen que ver más con la práctica judicial, con lo jurídico, con el razonamiento. Como les dije, desgraciadamente no podemos hacer práctica acá, porque sería imposible. Entonces, vamos a hablar ahora de los medios de prueba de investigación digital. Y acá también el subtítulo tiene que ver con, no una referencia, sino con algo que ustedes reconocemos siempre, que es por qué no necesitamos lo que podríamos llamar códigos procesales maratonistas, ¿no?
esta imagen muestra la idea de un código procesal maratonista y una idea que estamos acostumbrados a decir hasta en charla de café, ¿no? Y acaban de decir ustedes en el chat. La realidad va mucho más por delante de los códigos. Y esto es cierto en general. Hoy nuestros códigos, en general, piensen que no receptan, por ejemplo, específicamente el ADN. El ADN tiene unos cuantos años, y no lo recepta, no dice nada, no hay... sí, lo que hacemos es decir, bueno, se aplica, es como es una pericia, así que le aplicamos estas reglas, pero no hay una recepción específica. Esto, que es bastante grave, que tiene que ver con la lógica de los poderes, digamos, ¿no? Es decir, el poder legislativo es un poder que dicta leyes generales y que necesita de cierto tiempo, ¿no? De discutir las cosas, de plantearlas, de verlas, de proyectos, la comisión, la discusión, etcétera. Es decir, tiene una temporalidad. Mi hija me está pidiendo algo que cocinó. Qué bueno que hija repostera. Entonces, es lógico que esto sea así, que vaya siempre atrás. El problema con lo digital es que es mucho más veloz, es una realidad mucho más veloz. No porque lo digital sea veloz, sí lo es, digamos, sí lo es, pero sino porque ya lo digital no es algo que está, no es un instrumento, no son cosas nuevas que van apareciendo, o mejor dicho, sí son cosas nuevas que van apareciendo, pero como está tan metido en nuestra vida, como constituye ya lo que se llama una cultura, lo que ocurre es que nosotros, sus usuarios, tomamos esos elementos digitales y los usamos para lo que lo queremos usar. Es decir, muchas veces, muchas cosas, entre comillas, digitales, que tenían un objetivo, que tenían una intención, terminan siendo cosas totalmente distintas. Vamos a poner, me quedó muy medio abstracto, vamos a poner un par de ejemplos. Twitter era una red social y hoy Twitter es un lugar de opinión pública. Facebook era una manera de relacionarte entre estudiantes universitarios. Después pasó a ser una red social para que nosotros nos interrelacionemos entre nosotros y hoy es un ecosistema en donde pasa de todo, donde vemos noticias, donde nos interrelacionamos, donde nos perfilamos, etcétera. Es decir, un ecosistema mucho más amplio que una red social. Ahora, ni Facebook ni Twitter quisieron ser lo que son. Nosotros lo hicimos así. Nosotros lo creamos. Fíjense WhatsApp. WhatsApp es un servicio de mensajería, o nació como un servicio de mensajería, y todo el entorno es de un servicio de mensajería. Pero nosotros lo usamos para cualquier otra cosa. Para nosotros es literalmente una red social, ¿no? Los grupos de WhatsApp, la viralización, tiene todos los perfiles de una red social. Es decir, la realidad digital es mucho más rápida incluso que los inventos digitales, es mucho más imprevista. Web 1.0, Web 2.0, 3.0, 4.0, y ahora viene la web, la web de las cosas. Y esto es algo de una previsión que hacen todos los tecnólogos, digamos. Es posible que la web, como nosotros la conocemos, desaparezca, o mejor dicho, quede abajo en las profundidades y nosotros no la veamos. Piensen en las apps que tienen en el teléfono. Ustedes se interrelacionan con un icono concreto que tienen en el teléfono, interrelacionan con él. Ese icono corre por internet, ¿no? Corre por el mismo lugar que yo busco algo en Google cuando estoy en mi computadora. Pero nosotros no lo vemos. Nosotros lo que vemos es lo que le estoy pidiendo y lo que me da la app, ¿no? Las previsiones es que esto va a pasar con todo, es decir, la web va a desaparecer. Nosotros estamos legislando para la web, ¿no? ¿Y qué pasará con lo que surjan de estas cosas? Pasarán cosas infinitas. Cosas infinitas.
siempre cuento esta anécdota de una de mis hijas que un día yo andaba loco, vieron que esto les pasará a todos, ¿no? Con los 2 millones de mensajes de WhatsApp que no hacemos a tiempo a verlos todos, y que encima se mezcla el grupo de amigos del fútbol, del asado, que mandan videos más o menos incómodos, con alguna cuestión de trabajo y nos equivocamos, el grupo tal le mandamos tal cosa, es lo que nos pasa a todos, ¿no? Un día mirando el teléfono de ella veo que tenía 2 mensajes. Digo, ¿cómo tenés 2 mensajes? Los borraste, estás loca. ¿Cómo vas a borrar toda la conversación en WhatsApp? No, me dice, no los guardo. Si vos los archivás, salen de la primera pantalla, quedan en un lugar que se llama archivo, vos los podés buscar, pero no los tenés a la vista, con lo cual vos tenés a la vista solo lo que tenés que contestar. Para mí, bueno, más allá de que fue una solución laboral gigantesca para mí. Fíjense cómo, en la lógica de una chica joven, cómo usó una posibilidad de WhatsApp, que es el archivo, que sirve para guardar las conversaciones y tenerlas resguardadas, la usó para otra cosa, ¿no? Para tener vacía la bandeja de entrada como lo hacemos con nuestros mails, ¿no? Eso es lo que ocurre con el informático. Entonces, por más que tengamos unos super legisladores super modernos que estén súper al tanto de lo que súper venga, siempre va a estar atrás, lejos de la realidad. No podemos confiar o esperar que la legislación nos solucione esto. Esperar a la legislación para usar la prueba digital, ¿no? Lo peor de todo esto, que nosotros tenemos soluciones para esto. Bueno, acá este ejemplo, ustedes corríjanme si me equivoqué, yo busqué el código procesal de emisiones, encontré espero que sea está vigente, si no, discúlpenme, pero es un estándar, ¿no? Así es un código procesal de cualquier provincia de la Argentina, de nacional también, ¿no? De medios de prueba, y me tira una lista de los medios más, ¿no? La registración, el allanamiento, el secuestro de elementos, los testigos, peritos, intérpretes, reconocimientos y caretas, ¿no? Todo dice lo mismo, ¿no? Como les digo, ni se enteraron de otras cosas que pasaron mucho antes que Internet, ¿no? Ni se enteraron del ADN, ni se enteraron de la criminalística, los códigos no se enteraron. Estas cosas están ahí, bueno, los meto en pericia porque más o menos entran y van, ¿no? Por ejemplo, piensen que algo tan importante y tan viejo como el levantamiento de rastros, donde tiene algunas referencias, tiene muy pocas, ¿no? Bueno, y estos son los códigos con los que tenemos que funcionar y van a ser siempre así. Y se van a poder modernizar un poco más y van a admitir alguna prueba digital, pero a la semana va a venir otra cosa absolutamente distinta, ¿no? Budapest, un maravilloso tratado internacional de colaboración en prevención de criminalidad, pero claro, cuando terminamos de ratificarlo y firmarlo, que se pusiera vigente, el correo electrónico ya no existía más. Como dicen mis hijos, ¿quién usa correo electrónico? Es de viejo eso, no existe más. Es una cosa que sirve para validarse en redes sociales. No tiene otra utilidad, ¿no? Nosotros, como somos más viejos, lo seguimos usando, pero es una especie de abuelito de lo digital. Entonces tenemos que pensar en prescindir de las normas. No absolutamente prescindir, sino no esperar a que haya una norma que me especifique concretamente si yo puedo craquear un teléfono, si yo puedo hacer allanamientos digitales, cuál va a ser la forma de resguardar probabilidad, ¿no? Lo peor de todo, si se quiere, es que ahí está. Es que nosotros tenemos posibilidades, tenemos instrumentos para solucionar esto. Instrumentos para solucionar. Y uno de esos instrumentos es el principio de libertad probatoria, ¿no? El principio de libertad probatoria, si lo dejamos de ver como una especie de carta abierta que está allí, y con lo cual no lo uso mucho, o mejor dicho, lo uso como argumento para justificar un planteo de nulidad que me hicieron,
y bueno, que el procedimiento que hicieron no andaba como muy bien de papel, ¿no? Estaba medio prolijo, entonces bueno, sí, pero lo que pasa es que el principio de libertad probatoria me lo permite, lo usamos como un argumento jurídico. Tenemos que empezar a pensar que este principio es esta habilitación, es la manera de que el Código Procesal adquiera velocidad. Entonces, esto es lo que quiero desarrollar ahora en este ratito. Es decir, ¿cómo hacemos para que este principio de libertad probatoria sirva para lo digital? Acá voy a hacer una primera trampa, una trampa argumental. Mi trampa argumental es asumir que el principio de libertad probatoria es un principio que existe más allá de que esté en el Código Procesal o no. También, en una revisión muy rápida del código que conseguí ahí en internet de ustedes, teóricamente, o no, vigente o no vigente, no lo vi, ¿no? Pero bueno, justificar que sí existe sí o sí el principio de libertad probatoria, más allá de que esté o no en el código, implica una discusión que no tenemos tiempo para darla. Entonces, mi trampa argumental es hacer una cita, esta cita de Julio Mayer, un derecho procesal penal argentino, en donde él argumenta, justifica y da razones por las cuales sí existe, ¿no? Está la cita, en materia penal, todo hecho, circunstancia o elemento contenido en el objeto del procedimiento, importante para la decisión final, puede ser probado y lo puede ser por cualquier medio de prueba, es lo que vamos a usar ahora para bendecir la existencia, o para probar, como si fuera Dios, para probar la existencia del principio de libertad probatoria. Nada más que un atajo argumental por una cuestión de tiempo, ¿no? ¿Qué significa esto de tener un principio? ¿No? Tener el principio de libertad probatoria. Acá tenemos que un poco volver a nuestros orígenes de la facultad, a aquellas primeras materias de teoría general, etcétera, etcétera, ¿no? Voy a hacer este recorrido rápido, no es nuestro objeto acá, digamos, si quieren, yo les puedo ofrecer, ahí publiqué un artículo hace poquito en El Derecho sobre el principio de libertad probatoria y, digamos, este fundamento de qué es un principio y cómo funciona, ¿no? Acá no es lo que nos interesa, no es el objetivo de lo que estamos acá, ¿no? Pero básicamente, cuando recordamos aquella teoría general del derecho que nos decían que los sistemas tenían dos cosas, principios y reglas. Las reglas eran soluciones jurídicas para cosas concretas, el que matara a otro recibió una prisión de 8 a 25, y los principios eran como algo más genérico, más amplio, más interpretable, etcétera, etcétera. O en la definición de Alexis, que es como el filósofo del derecho que moderno, actual, que se dedica al tema de los principios, es una norma que ordena que algo sea realizado en la mayor medida posible dentro de las posibilidades físicas y jurídicas. Una norma en la mayor medida posible, es decir, que me dice hacia dónde tengo que ir, dentro de ciertas posibilidades físicas y jurídicas, ¿no? Esto no se asusten, parece una cosa muy abstracta, pero vamos a ir a lo concreto de la prueba digital. No estoy delirando, o no tanto, digamos, ¿no? ¿Por qué nos sirve esto? Porque nosotros, esto es una variable que nosotros conocemos y manejamos y con la que funcionamos, ¿no? Nuestro angelito jurídico, esa voz de la conciencia jurídica que tenemos ahí, nos avisa, ¿no? De, ojo con esto funciona, esto es así, acordate de esto, nos va tirando como pautas de esto, ¿no? Entonces, con la ayuda no de la norma, sino de nuestro angelito jurídico, podemos construir estructuras racionales para aplicar a cualquier medio de prueba digital, ¿no? Esa es la idea, ¿no? Entonces, si volvemos a la definición, que ordenan que algo sea realizado, ¿no? Lo que dice Alexis es, por ejemplo, el principio del derecho a una vivienda digna, que dice que el Estado tiene que ofertar o dar o facilitar o lo que sea una vivienda digna. Ahora, ¿qué es una vivienda digna? Depende. Y cuando yo le dé una vivienda, la digna va a ser una vivienda y el principio me va a tirar la raya por más adelante. Bueno, siempre va a ser algo que va a ir para adelante, los principios, ¿no? Siempre quieren que la cosa esté cada vez mejor. Son así como no se conforman con las cosas los principios, un tipo de lo más desesperante, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que debe ser realizado cuando pensamos en prueba en el proceso penal, ¿no? Especialmente en el proceso penal. El proceso civil tiene algunas variables, pero en el penal lo que tenemos que hacer es probar la verdad real. Este es el principio de libertad probatoria, es un principio que está enfocado
enfocado a probar la verdad real. Si nos quedamos acá, estamos en un lugar bastante peligroso, ¿no? Porque es la patente de Corso. Usted pruebe la verdad real, entonces tiene el principio de libertad probatoria que dice que el juez puede hacer lo que quiera, con lo cual haga lo que quiera, ¿no? Si quiere torturar gente, bueno, ¿no? Esa sería una conclusión ridícula, pero si nos quedamos acá, y es el lugar donde en general se queda la literatura jurídica, es un lugar bastante preocupante. Entonces tenemos que empezar un poco a ajustar. Y el mismo Alexis lo ajusta. Esta es como así el razonamiento entero de lo que tiene que ver con prueba digital. Lo tengo así estructurado porque estoy ahora escribiendo algo para publicar sobre esto. No se asusten, les muestro, digamos, el árbol de decisión con el que construí esta idea, pero ahora vamos a ir un poco a ver qué es cada cosa y qué quiere decir en lo concreto, pero que nos importa, ¿no? Entonces, primero esta idea de posibilidades físicas o jurídicas, ¿no? Es decir, posibilidades que tengan que ver con la realidad, que lo dejen hacer, físicamente puede hacerlo, y posibilidades jurídicas, que el ordenamiento jurídico me permita hacerlo, que lo pueda y pueda, que pueda hacerlo y que deba hacerlo acá. ¿No? Las dos cosas, ¿no? El deber ser y el ser, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir esto de propiedades físicas cuando hablamos de prueba digital? Quiere decir dos cosas. Primero, que esta prueba la tengo que obtener con un método tecnológicamente viable. Obviamente, esto quiere decir un método que exista, ¿no? Eso bien. Pero en Internet todo existe, así que esto no es complicado. Y además que tenga como un plus, un cierto estándar, alguna cosa, porque yo no estoy consiguiendo nada más que información. Estoy buscando información que sirva de prueba. Entonces, la posibilidad física tiene que tener estas dos, ¿no? Entonces, estoy hablando de lo físico, no de lo jurídico, eso vamos a hablar después, ¿no? De lo físico. Tiene que tener como un estándar técnico más alto que el normal. De poder hacerlo y con un estándar técnico más alto que el normal. ¿Qué quiere decir esto? Que el instrumento tecnológico que yo use para esto, imagínense lo que quieran. Estoy acá haciendo abstracto a propósito porque yo puedo decirle ahora el uso de un gusano, un troyano judicial, ¿no? Un pequeño programa que yo meto en una computadora que tiene oculto una línea de código, otro programa que recoge información de esa computadora, ¿no? Pero estoy siendo abstracto porque esto puede servir para lo que sea, ¿no? El uso de inteligencia artificial, etcétera, etcétera, lo que se nos ocurra, ¿no? Tomar información de las cosas, cuando venga el Internet de las cosas. ¿Qué es lo que tiene que tener para que sea físicamente posible en esta variedad? Primero tiene que ser un método que no tenga lo que se llama cajas negras. ¿Qué quiere decir cajas negras? Es decir, yo tengo que saber cómo funciona, qué es lo que hace y por qué lo hace. El ejemplo más complejo de esto ahora es el ejemplo de las redes neuronales, no parte de la inteligencia artificial. Ustedes vieron que la inteligencia artificial es un montón de cosas, ¿no? Nosotros decimos inteligencia artificial, pero en realidad estamos hablando de un universo enorme. Hay ciertas inteligencias artificiales que tienen que ver con este concepto de redes neuronales, en las cuales yo vuelco la información y me saca una conclusión, pero yo no sé cómo llega a esa conclusión. No puedo abarcarlo, no lo puedo ver, digamos, ¿no? Porque primero por la velocidad en que funcionan, después por otras cosas técnicas que no me quiero meter, pero lo que yo veo es el input y el output, ¿no? Hay una anécdota casi aterradora de cuando una de las primeras redes neuronales, que lo que hicieron unos investigadores, no recuerdo los detalles, después googleenlo, es conectar dos computadoras para que se autoalimenten entre sí. Estaban probando una cosa que hoy se usa, alimenten entre sí y se comuniquen entre sí, y las computadoras empezaron a hablar, crearon un idioma propio y empezaron a hablar en ese idioma. Razonablemente, porque si hubiera hecho lo mismo, los investigadores se asustaron y ya se enchufaron. Acá esto termina con 2001, Odisea del Espacio, y terminamos todos, ¿no? Pero bueno, el ejemplo de esto es esto. Hay ciertas redes neuronales que asumen, ven o leen absolutamente toda la información y sacan conclusiones. Entonces no puedo trazar por cómo llegó a ese razonamiento, ¿no? Otra anécdota muy actual, muy de hace poquito tiempo, ahora una red neuronal
a la que se le volcó información sobre accidentes cardiovasculares, empezó a prever peligros y accidentes cardiovasculares futuros, mirando radiografías que para los médicos estaban bien, no tenían problema, no había ningún signo de nada, pero la máquina le pega. No saben por qué le pega. Dos cosas, o mira, o tiene más, o digamos, hay algo en la información no estructurada, la información extraña, por ejemplo, del clima, un médico no ve, o la ciencia de la técnica de mirar las radiografías está confundida de nación. Hay datos que ellos piden que están mal, ¿no? Es decir, a esos niveles estamos llegando, estas son cosas que están pasando, ¿no? Entonces, un método tecnológicamente viable para hacer una prueba digital es un método que no puede tener esta caja negra. Porque yo tengo que mostrarle el razonamiento, cómo se llegó a esta conclusión, cómo se llegó a este lugar, cómo se obtuvo esta prueba. Y por el otro lado, tiene que tener sistemas de control. Es decir, tiene que tener un registro de todo lo que se haga con él. Todo. Cualquier cosa que se haga con ese dispositivo electrónico, dispositivo informático, programa, tiene que ser registrado. Algunos de ustedes hablaban del UFED, ¿no? El UFED hace precisamente eso, ¿no? El UFED todo lo que hace lo registra, ¿no? Si yo uso un troyano, volvemos al ejemplo, yo puedo bajar un troyano en internet por un par de dólares, ¿no? Pero ese troyano lo puedo hacer funcionar y puedo entender cómo funciona. No tiene cajas negras, pero no me va a asegurar que alguien en el medio no metió el dedo y hizo alguna cosita y modificó alguna cosa, porque no tiene ese sistema de control. Entonces, una prueba digital tiene que ser obtenida bajo estos dos estándares, en cajas negras y con sistema de control. Es decir, básicamente, nuestro angelito nos va a decir auditalo. Es decir, tiene que ser absolutamente auditalo. Porque esto tiene que ver con el derecho de defensa. Yo tengo que poder explicar al otro cómo lo hice. No es que no lo puedo hacer porque yo puedo hacer cualquier cosa, pero tengo que saber explicárselo al otro. Técnicamente, esto es lo que pasa. Esto es lo que hizo, esto es lo que puede hacer y esto es lo que hizo, ¿no? Esas dos líneas. Auditarlo. Posibilidades físicas. Después, por supuesto, y eso vi que es algunas preguntas que estaban haciendo, el tema de el estándar forense de esa prueba. ¿Cómo yo aseguro que esa prueba es esa prueba? La incolumnidad de la prueba, la indemnidad de la prueba, no la identidad de la prueba. Todo aquello que nosotros sabemos de la teoría general del proceso, ¿no? Entonces acá es importante las ideas del secuestro digital y de la cadena de secuestro digital. Acá hay un montón de cosas, ¿no? Desde cosas muy innovadoras como el blockchain, que asegura, blockchain da para, no para una charla, da para un curso entero, digamos, que asegura la incolumnidad de esta prueba, hasta cuestiones más físicas, como que cuando yo secuestro una prueba digital tengo que asegurarme de que no tenga interferencias externas, desde lo físico de tapar agujeros hasta asegurar la evidencia y asegurar ese proceso en todo el camino, pero no ya bajo estándares físicos. Yo no tengo que asegurar la prueba digital cuando aseguro el pendrive en la que está, ¿no? Tengo que asegurar esa información. Y acá nuestro angelito nos va a decir hashealo. Si estuviéramos en vivo, preguntaría un poco si esta palabra a todos les parece obvia o no, ¿no? Acá obviamente no lo podemos hacer. Pero esto es lo que me va a decir nuestro angelito, y cuando dice hashealo no es que nuestro angelito, no sé, se tomó el vino de misa y está medio... No. Hashealo quiere decir básicamente, y lo digo rápidamente, después si alguien quiere algún detalle más de esto, lo hablamos. Básicamente lo que está diciendo es asegurar por medios digitales la prueba digital. Hashear un archivo, cualquier archivo, implica generar un rastro digital, concretamente es un número muy largo, números y letras muy largos, que asegura que eso, de ahí en adelante, no puede ser modificado sin que nos demos cuenta. Después ese número nosotros lo ponemos en acta escrita, en nuestro expediente, donde sea, pero ya está. Y si alguien impugna la prueba,
Solo tengo que chequear el hash y ver si es el mismo. Y listo, nada más. Entonces, todo lo que va a ser nuestro angelito, decirnos todo lo que veas que huela digital, hashealo. Hashealo y hashealo. Y esto no es algo que hace expertos informáticos, que necesito algún conocimiento técnico, yo hasheo con online, con páginas de internet. No estoy haciendo nada extraño, sino haciendo un cálculo matemático, con lo cual no hay acá problemas, impugnaciones o cuestiones de que me meta, etc. No, es una operación matemática que yo puedo hacer desde mi computadora. También, si estuviéramos en vivo, les mostraría, uno puede bajarse un programita que se llama HashMe, y hace eso, hashea. Entonces, todo lo que me trae, pum, lo paso por este programita, por decirlo de alguna manera, lo calculo con este programita, y ya tengo un hash. Pongo el hash en el acta, y ahí tengo asegurada la prueba digital, la cadena de custodia, etc. Y después están las posibilidades jurídicas, ¿no? Porque yo tengo que proteger dos cosas, porque el principio de libertad probatoria no es, como dije antes, una patente de corso, sino que tiene que jugar en el proceso penal y seguro en la Constitución en general, ¿no? Entonces, tengo que asegurar la garantía de defensa en juicio y tengo que asegurar derechos constitucionales. Cuando yo genero una prueba digital, vamos de vuelta al mismo ejemplo, el hackeo de una computadora, claramente estoy afectando derechos constitucionales, de alguna manera. Esto no quiere decir que sea ilegal, yo los estoy afectando. Al final los derechos constitucionales ninguno es absoluto y todos tienen por lo menos un límite, que es cuando el juez diga que se puede, ¿no? El juez, no me gusta decirlo así porque es como escandaloso, el juez es un violador de derechos constitucionales legitimados, ¿no? Es el señor que puede violar derechos constitucionales. No se lo tomen muy extremo, pero entiendan la idea, ¿no? Entonces, para generar esta garantía de defensa del juicio, esta prueba digital que yo obtuve con este procedimiento de lo que estamos hablando cuando hablamos de posibilidades físicas, tiene que tener simplemente dos cosas. O control de parte, o si es inaudita parte, razones objetivas por las cuales es inaudita parte, esto es derecho procesal común, no estoy diciendo nada extraño, y lo mismo, reproducible, poder reproducir el proceso nuevamente, o impugnable, ¿no? El hash sirve para esto, ¿no? Es decir, yo con el hash lo aseguro que puedo reproducir el hasheo n cantidad de veces y tiene que dar el mismo número. Si no da el mismo número, esa prueba ha sido afectada, ¿no? Y ahí es no inválida, impugnable, porque podemos discutir qué parte se modificó esa prueba, que puede ser algo intrascendente, pero le da este caminito, lo físico, respecto de lo jurídico y la garantía de seguridad. Y después viene la cuestión que tiene que ver con los derechos constitucionales. ¿Qué es lo que puedo hacer y qué no? Y acá también tenemos que... perdón. Y acá nuestro angelito nos dice esto. Justifícalo, ¿no? Control de parte, inaudita parte, reproducible, impugnable. Lo que tengo que hacer yo es justificarlo, escribirlo. Acá no estamos en ningún lugar muy digital, que digamos. Lo que hacemos siempre con cualquier otra prueba, hay que hacerlo acá, ¿no? La diferencia es que no tengo normas, sino que tengo que, comillas, construir una norma para el caso. Hay una prueba digital, voy a hacer un hackeo judicial, bien, va a tener estas condiciones. Voy a usar este dispositivo, lo voy a operar a tal persona, tiene esta auditoría, va a producir esto. Después otras variables que yo puedo usar, con testigos, sin testigos, en una hora determinada, no en una hora determinada, con alguna limitación. Es decir, voy creando mi artículo del Código Procesal a medida. Pero tengo que crear antes, tengo que dar reglas claras. Decirle al investigador, esto tiene que funcionar así. Si no funciona así, es nulo. Es nulo porque no cumpliste con estos estándares que te di yo para producir esto. Porque si no pasa esto, afecta la garantía de defensa del juicio, o es impugnable, nos ponemos del lado de la fiscalía, ¿no? Si no, la defensa nos va a volver locos, ¿no? Si hay reglas claras, hay reglas claras. Entonces, lo que tengo que hacer es esto, justificarlo, ¿no? Sentarme y escribirlo y entenderlo primero, entenderlo y escribirlo.
Pero como dije, esto afecta a derechos constitucionales y afecta, y tiene la potencialidad de afectar cosas muy íntimas, ¿no? La privacidad acá es el valor mayor. Yo puedo entrar hasta donde sea. Nunca el Estado tuvo semejante poder, ¿no? Y es muy fácil la tentación de usarlo. A mí, más que preocuparme que no se use prueba digital, me preocupa me va a preocupar o me preocupa cuando nos damos cuenta que es tan fácil usarla, que lo usamos para cualquier cosa, ¿no? Que lo usemos en cualquier ocasión, ¿no? Una prueba como muy fácil. Lo hago yo desde mi computadora si tengo ciertas habilidades. Entonces, y acá también, esto no es nada muy técnico, sino que es este, este, derecho procesal o derecho constitucional, si se quiere, básico. Lo que tengo que hacer es usar esta prueba digital bajo estas restricciones, estas tres categorías que ven acá abajo, que es lo que todos conocemos como el principio de razonabilidad o proporcionalidad. Es decir, voy a usar un medio digital para obtener una prueba, ese medio A tiene que ser adecuado para obtener ese resultado, y nada más que ese resultado. B, tiene que ser el menos lesivo entre las opciones posibles. Es decir, si yo tengo una opción para obtener esa prueba que es menos lesiva que hackearle la computadora, tengo que elegir esa opción, porque hackearle la computadora implica entrar muy profundamente en su privacidad. Y C, ¿no? Y C, balancear, ver, es decir, la mayor afectación a la privacidad, estoy poniendo el ejemplo de la privacidad, pero podrían ser mil otros, ¿no? A la privacidad se justifica cuando el bien que protejo se justifica más. Esto lo hacemos nosotros naturalmente y en general lo que nos pasa con las empresas de prestadores de servicios de Internet que tienen información es que lo aplican también naturalmente. En algunos temas las puertas están abiertas, en otros seguro que no, y en otros lo vemos, ¿no? Entonces, ¿hay niños víctimas involucrados? ¿Es terrorismo? Te doy todo lo que necesito. Es una amenaza o ni siquiera un hostigamiento, porque vieron que nosotros tenemos las contradicciones en la ciudad y el hostigamiento es como una amenaza menor, ¿no? Es un hostigamiento en una relación de pareja rota, no, no te voy a dar nada. Es una estafa, y bueno, vamos a ver, ¿no? Es decir, yo voy viendo y a mayor afectación de un bien, más puedo avanzar, ¿no? Principio de razonabilidad. Es decir, y retrocediendo todo, tengo que pesar. Esto es lo que tengo y esto es lo que voy a obtener. ¿Vale la pena hacer esta intromisión por esto o no vale la pena? Y les digo, no por como la situación en la que está hoy, en la que no usamos la prueba digital, sino por lo que se viene. En un momento, nosotros jueces y fiscales nos vamos a dar cuenta que esto es una pavada, que lo hace mi escribiente, porque la tiene más clara que yo, y lo puede hacer desde su computadora en 20 minutos, y la vamos a empezar a usar para cualquier cosa. Entonces, ese es el lugar a donde tenemos que empezar a, eso que siempre, y es una condición del Poder Judicial, a usar lo que los norteamericanos llaman el self-restraint, ¿no? A autorreprimir. Los jueces somos, jueces, hablando del Poder Judicial en general, jueces fiscales, lo que sea, muy poderosos, tenemos un arma muy fuerte, ¿no? Tiene que ver con la interpretación penal de casos concretos, que tiene que ver con la posibilidad de avasallar derechos constitucionales, tiene la posibilidad de decirle a los otros poderes del Estado que no vale lo que hace, ¿no? Inconstitucional, esto es inconstitucional, no sirve, ¿no? Entonces tenemos también la obligación de el self-restraint, de auto-restringir, ¿no? Entonces, pesar los valores y tomar estas decisiones. Pero, y con esto quiero cerrar, tenemos que tener claro que hoy tenemos las herramientas técnicas y las herramientas jurídicas para hacer lo que querramos, para obtener la prueba digital que querramos, cómo la querramos, para asegurarla, etcétera. Lo único que está pasando es que no lo estamos haciendo. Nada más que eso. El aparato conceptual, técnico y jurídico existe y está, ¿no? Doctor Enrique del Carril, le consulto. En Cava, se notifica la defensa del imputado
antes de realizar una pericia informática a los efectos que pueda ejercer el derecho de proponer peritos de partes? Si se notifica a las partes. Ahí nosotros tenemos 12 estándares. Uno es el informe técnico y otro es la pericia informática. Y acá también alguna cosa que me tocó discutir en algunos paneles que tiene que ver con qué es una pericia informática. Y por suerte en la ciudad un poco han entendido eso, porque como están a cargo mío de los laboratorios, esto siempre fue un problema enorme. No es una pericia informática hacer una copia de un disco. No es una pericia informática buscar archivos de Word, ¿no? Hacer una copia de un disco es una operación técnica automática. Buscar archivos de Word o foto de pornografía infantil o lo que sea en una computadora es algo que hacemos todos los días. ¿O no? ¿No? Busco archivos de Word, pongo una palabra acá y los encuentro. El perito informático va a hacer lo mismo. Entonces, sí está bueno notificarlo a la parte de voy a hacer una copia forense. ¿Usted quiere una? Se la doy, ¿no? O venga si quiere, porque venga a aburrirse, ¿no? Porque es apretar un botón y esperar a que copie, ¿no? Y después lo demás es interpretar información. Es lo mismo que dijéramos que es una pericia informática leer el código procesal, ¿no? Porque entonces llamamos a una pericia informática, una pericia jurídica, leer el código procesal, con ciertos conocimientos para entender los artículos. Es algo que hacemos todos los días. Entonces, con esa diferencia, sí hay pericias informáticas que tienen que ver con temas informáticos, ¿no? Si yo tengo que ver si hubo una modificación en un archivo gráfico, por ejemplo, sí, eso ya es código, ¿no? Es informática dura. Pero nosotros manejamos esos dos estándares, el informe técnico y la pericia, ¿no? El informe técnico y la pericia. En general la pericia sí la usamos por un tema de exigencia de los jueces cuando vamos a ir a juicio oral. No para decir, cuando vamos a decir, esto quiere decir, no cuando seguramente vaya a juicio oral, sino cuando ya estamos en el juicio oral, antes de hacer la pericia, y en el medio, para los abreviados, para lo que sea antes, nos manejamos con informes técnicos y nada más. Veo que usted hace no es que usted haga, sino que la jurisprudencia incluso hace la distinción entre informe técnico y pericias. ¿Qué criterios utilizan para distinguir el informe técnico de la pericia? Porque, bueno, acá es normal llamarle informe técnico a la pericia para eludir justamente el control de parte de la defensa, en algunos casos. Claro. Yo, moviéndome en lo digital, el informe técnico es un informe que se produce por medios puramente informáticos, ¿no? El UFE, ¿no? Donde yo lo único que veo es enchufar un teléfono a un aparato y sale el informe, ¿no? La pericia es cuando, además de usar instrumentos informáticos, por supuesto que se necesita de conocimientos técnicos, por ejemplo, para interpretar la información, como decía, ¿no? Si yo quiero ver si una imagen ha sido modificada, no me basta con hacer una extracción de información con el instrumento. Necesito a alguien que sepa leer código para ver si hubo una modificación, ¿no? Es decir, la pericia, la definición de pericia no es por la metodología o el instrumento tecnológico usado, sino por la necesidad de un conocimiento técnico específico del perito. Esa sería la diferencia.